quisiera hacer unas preguntas que de repente puedan quedar para el debate. Por ejemplo, si solamente nosotros experimentamos la conciencia tal y como la experimentamos, o también hay otros seres que las experimentan, de los animales, otros seres vivos, incluso materia. Si además de la conciencia puede existir una inconsciencia, es decir, por ejemplo, lo que hablan los psicoanalistas del inconsciente, si quizás no existe conciencia, porque también hay bastantes filósofos, psicólogos que plantean la inexistencia de la conciencia, al menos no puede ser investigada porque no puedes aprenderla, ¿no? Y por ejemplo, si hay niveles de conciencia, si todos experimentamos los mismos niveles de conciencia. Eso sería para cerrar la parte introductoria, entonces empezamos ya la parte del debate. Respondiendo a la pregunta que planteaste, y si lo vemos desde la perspectiva evolutiva, definitivamente la inconsciencia, vale decir, la no conciencia, es el estado natural de las cosas. Muchos seres vivos, dejando de lado lo que es la vida, porque es otro tema, no tienen conciencia, no tienen una mente consciente, ni siquiera tienen una mente. Hay ciertos seres que no tienen mente. Y sí, yo estoy de acuerdo por esa teoría de las gradualidades. Definitivamente, si nosotros que tenemos mente consciente, la más complicada de todas las especies hasta el momento, existimos, eso quiere decir que hay grados hacia abajo en los peldaños. Y esos grados en los peldaños están acá, con nosotros también. Sí. A mi parecer, lo que es la diferencia de mente y conciencia, la conciencia siempre está relacionada con los sentidos, ¿no? Con los sentidos que tiene naturalmente en este caso el Homo sapiens. Por ejemplo, si quitamos el sentido de la vista, la conciencia se reduce. Si quitamos el sentido del oído, la conciencia se reduce. No es la misma conciencia una persona que tiene los 5 sentidos completos que otra persona que tiene algún sentido, por ejemplo, que está dañado. En ese sentido creo que hay una diferencia con la mente, que la mente ya está más relacionada con el cerebro y no tanto en sí con los demás sentidos, que pueden conformar una conciencia, ¿no? La conciencia del tacto en conjunto con la de la vista, del oído, etc. Los animales tienen, según su evolución, un nivel más alto de conciencia hasta llegar al ser humano, ¿no? Pero lo que diferencia al ser humano de otros animales es que mucho hay acá en la actualidad, en la sociedad. O sea, la conciencia no es solamente uno, sino es con la sociedad. Y lo que existe actualmente es manipulación de la conciencia. Me hizo recordar un poco lo que dijiste a Zizek, que de hecho plantea que más bien la idea es volvernos lo más antinatural posibles. Entonces que tal vez la conciencia es algo propio del humano, bastante antinatural, separado de la naturaleza, y que nosotros vamos acercándonos a la conciencia, lo cual me recuerda también a Hegel, que planteaba que la conciencia se construye. Es decir, esto que hablaban de los niveles de conciencia, Hegel planteaba que quizá vamos hacia esa conciencia colectiva, unida, y que el universo recién se está haciendo consciente, ¿no? Las formas anteriores de animalidad han sido niveles de conciencia, si se pueden llamar conciencia, más básicos, y que vamos construyendo una conciencia. Y en ese sentido, lo único factible es, en el actual momento, que como planteaba Humberto, tal vez es un intermedio, nada más, una evolución muy reciente para analizarla, es continuar la experiencia directa, para volvernos conscientes. En sí es un ser relacional, un ser que está como el mundo. Sartre decía que no hay conciencia de sí mismo, sino hay conciencia del mundo. Somos mundo, no podemos separarnos de él nunca, ¿no? Excepto cuando morimos quizá, ¿no? Que somos atemporales especiales. También creo que los animales tienen grados de conciencia, quizá no como el que tenemos nosotros, y haciendo referencia a lo que decía el amigo, que los animales no pueden reconocerse frente al espejo, ¿no? Que eso implicaría la teoría de Lacan de que el ser humano sí es autoconsciente, ¿no? Hay autoconciencia, y que la conciencia del ser humano es también conciencia trascendente, porque puede captar valores, puede captar sentido de su vida y cuestionar su vida, ¿no? Los animales no pueden hacer eso, ¿no? Y también, respondiendo a la pregunta sobre lo inconsciente, por ejemplo, que es un tema también complicado, pero creo que todos lo experimentamos en la medida en que soñamos, ¿no? El mundo de los sueños es una evidencia clara que lo inconsciente existe, por ejemplo, ¿no? Viktor Frankl decía que la conciencia en su origen es inconsciente,
pero no el inconsciente que Freud proponía, que eran los impulsos sexuales, ¿no? Sino una conciencia más, una inconsciencia más existencial, ¿no? Como un inconsciente espiritual, por decirlo así, ¿no? Que el hombre siempre está buscando sentido a su vida constantemente, ¿no? Que creo que es lo que más diferencia al ser humano, ¿no? Que él puede ser consciente de la muerte, de la incertidumbre, y que a pesar de eso puede decidirse a sí mismo, ¿no? Puede elegirse constantemente. Siempre una decisión es autodecisión, porque el hombre se decide a sí mismo, ¿no? Entonces pienso que esa es una gran diferencia acerca de la conciencia entre los animales y los hombres. Y no quito la posibilidad de que pueda haber una conciencia superior incluso, ¿no? Porque me parece muy soberbio decir que somos los únicos seres humanos con conciencia en el universo, ¿no? Me parece que hay muchas formas de vida. Y lo último es decir que, en términos de Sartre, que el ser humano no tiene conciencia, ¿no? Sino que es conciencia. A mí me parece que lo que caracteriza a la conciencia es que nos problematiza. Si no tuviéramos conciencia no estaríamos ni siquiera hablando acá de eso. Entonces, lo que caracteriza al ser consciente es que su existencia se problematiza. Su existencia se vuelve un problema para él. Para el animal, digamos, para el perro, para el gato, su existencia no es un problema. Viene y realiza el gato, y el perro viene y es un perro. No tiene problemas con eso. Lo que habríamos que preguntarnos es si ser consciente nos hace mejores a los seres humanos que los animales. Por ejemplo, en los foros de discusión se discute pues que los animales nunca destruyen su hábitat, los seres humanos están destruyendo el planeta. Están usando, o sea, son animales conscientes, pero son inconscientes en ese aspecto. Ahora también un investigador investigó sobre la conducta salvaje de los animales y estudió durante un año a los chimpancés para ver cuántos casos de violación habían entre esos animales salvajes. Y en un año no vio ni una sola violación de un macho a una hembra, así como ocurre, digamos, en los seres humanos. Entonces, yo diría, ¿no? La mayoría de la gente me parece que no usa la conciencia, vive un estado letárgico, inconsciente, y simplemente es una masa manipulable, que si tú estás en una muchedumbre y dicen, línchenlo, lo linchan, no piensan ya, ahí no utilizan para nada la conciencia. A veces ser un animal consciente no garantiza que todo el tiempo estés consciente de lo que haces. Es lo que me parece. A veces la inteligencia puede conllevar mucha estupidez, ¿no? Es como parte de la inteligencia. Claro, imagínate, por ejemplo, los nazis eran los más avanzados en su época. Y mire todas las barbaridades que hicieron. La persona que conoce más puede, no sabemos por qué motivos, creerse superior al que procesa menos información para decir conoce menos. Si eso es bueno o malo, es un tema distinto de ética, ¿no? Ahora, si los que conocen más exterminan a los que conocen menos, se puede llegar a un montón de posibilidades, ¿no? Unos pueden pensar como los nazis, que ellos creían en su raza superior, creían, vamos a exterminar a los que son la raza inferior y la humanidad va a evolucionar. O sea, al final la justificación es que va a evolucionar, que se van a quedar los más evolucionados. Hay una mala interpretación del conocimiento. Definitivamente. Bueno, la ideología nazi, no creo que nadie sea nazi. Ya, entonces, me parece... Pero esto no era una reunión nazi. No, hay neonazis. Un gran error del ser humano es que al reconocer que tiene conciencia, se cree superior a las demás especies, ¿no? Entonces, a partir de eso, intenta someterlas, abusar de ellas, tanto de las especies como del mundo, ¿no? Hasta me acuerdo que hace unos pocos años pensaban que los animales no sentían, entonces vamos a ser corredores y vamos a hacer todo lo que fuera, pero recién está que la gente toma en cuenta que los animales primero sienten, ¿no? Y a nivel biológico hay investigaciones que los animales incluso no solo reaccionan a instintos, sino que también eligen, porque su cuerpo, digamos, les manda una señal de qué cosa es lo sano para ellos y lo que no, ¿no? Qué es lo que deben ingerir y lo que no. Entonces pienso que el hombre, al empoderarse, el rey del mundo, que pienso que está muy mal eso, intenta someter a las demás especies. Y lo peor de todo es que se somete a sí mismo, ¿no?
tanto desde lo que hablaba Hegel de la dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿no? Siempre el hecho de tú eres inferior a mí, yo soy superior, ¿no? Siempre ha habido esa construcción colectiva del ego. El ser humano piensa que por ser más inteligente soy mejor que tú, ¿no? Ser mejor quizá no es estar mejor, ¿no? Como dice el amigo, quizá todos tenemos conciencia, pero no todos llegan a un nivel de profundidad de qué realmente estamos haciendo con la sociedad, ¿no? O sea, Camus, toda la historia es la historia de la libertad del ser humano, ¿no? Solo lo que ha elegido. Una muy buena pregunta, me parece, esto de saber si ser consciente es realmente positivo para la evolución, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, ¿la conciencia será adaptativa o desadaptativa? Yo me atrevería a decir, por lo que veo, que se muestra como un poco desadaptativa. Eso que decía Leonardo de que es la historia de la humanidad, la historia de su libertad, me aterró. Dije, oh caramba, o sea que esto es lo que hemos hecho estando libres, esto ha sido la libertad de... O creyendo estando libres. O creyendo que estamos libres, ¿no? Realmente preocupante. Entonces, ¿será la conciencia una aparición positiva para el desarrollo de este sistema, ¿no? Porque al final de todo la Tierra es un sistema. La Tierra es un sistema que ha aprendido a trabajar de manera homeostática, de manera balanceada, y ahora es la primera vez que se enfrenta a una conciencia. O una amenaza, ¿no? O una amenaza que la desbalancea de una forma tan violenta. Entonces me preguntaba, ¿será positiva la conciencia o habrá sido positiva que emerja? Estará, desde el punto de vista evolutivo, si es desadaptativa, estará condenada a desaparecer, porque la conciencia es algo muy peligroso también, en cierta forma, porque es la única condición que nos separa de la realidad. La conciencia hace que pase esto, que hace que yo soy consciente, entonces yo experimento el fenómeno. Si yo experimento el fenómeno, me abstraigo del fenómeno. Yo no soy la naturaleza, yo no soy la tierra. Se crea una subjetividad. Total, ¿no? Donde yo soy el ente que experimenta y se pierde esta comunicación. Cuando los animales se hacen más complejos y coleccionan más y más células, aparecen los sistemas nerviosos. La neurona, que es una célula muy especial. Las neuronas aparecen cuando los animales pluricelulares se hacen más y más complejos. Los sistemas nerviosos aparecen cuando el animal se hace más complejo. Quiere decir que la neurona es esencial para gestionar la vida de los animales complejos. Digamos que la conciencia es inevitable como consecuencia de la complejidad. Parece que sí. Parece que la conciencia evoluciona cuando el animal se vuelve más complejo, y para mantener vivo a todos esos trillones de células, parece que necesitan evolucionar en una única identidad. Hemos incorporado ahora el tema de los sistemas, ¿no? Ya la cosa es un poco más interesante. Al igual que el ser humano es un sistema, ya se ha demostrado pues, de que la totalidad de los seres vivos son un sistema, ¿no? Es decir, que los sistemas se autorregulan. Por ejemplo, yo me acuerdo que leí en un libro un experimento. Agarraban un hormiguero, identificaban las hormigas más trabajadoras y las hormigas menos trabajadoras. Y el experimento consistía en separar las hormigas trabajadoras y las hormigas no trabajadoras. Y se esperaba de que el hormiguero de las hormigas trabajadoras fuera el más eficiente y las de las hormigas menos trabajadoras menos eficiente, por ese tema de los genes, ¿no? Que supuestamente los animales menos complejos es tan importante y hace énfasis, digamos, en su existencia. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Se habían formado dos sistemas distintos. Entonces, en el hormiguero de las hormigas trabajadoras, unas asumieron el rol y bajaron su productividad. Y en el otro sistema de hormigas no trabajadoras, unas aumentaron su productividad. Entonces, para crear también igual el equilibrio. Entonces, me parece que este tema del equilibrio se puede extrapolar a sistemas más grandes. No solamente de la misma especie, sino también me parece que a nivel incluso universal, porque si las leyes de la evolución se cumplen en la Tierra, no se podrían generalizar al resto del universo. Me parece muy interesante, un poco nueva, pero por ejemplo, ¿y qué si el universo también no actúa bajo las leyes de evolución? Entonces el humano es una búsqueda más del universo de hallar otro sistema, otra forma de complejizarse. Entonces, justamente la conciencia es una prueba. Y igual que en cualquier juego de la evolución, estamos con el riesgo de desaparecer o
de esparcirnos y que la conciencia se esparza por el universo, porque de alguna forma también es de complejizar el sistema del universo. Yo no cierro la posibilidad de que haya una finalidad, porque si realmente creemos que los sistemas son sistemas a todos los niveles, entonces el universo también es un sistema, y el humano es una célula más de ese sistema especial, ¿no?, que ha aparecido. Puede ser un cáncer o puede ser de repente una novedad que va a hacer justamente el sistema actúe de mejor manera, de manera más eficiente y equilibrada. Pueden ser las primeras células del sistema nervioso. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de abrir un cerebro. Si la han tenido, el cerebro por la parte superior se ve realmente mucho más complejo que por la parte media. Si tú cortas capas, el sistema límbico se ve como una masa de pan bastante menos rugosa, y toda la parte cortical, toda la corteza, es altamente compleja, tiene cualquier cantidad de sinuosidades. Mucha área. Que me parece que es el mismo ritmo del pensamiento, la misma divergencia del pensamiento que se ha grabado en nuestra biología. O sea, la conciencia es tan enrevesada porque es exactamente eso, una gran capa superpuesta de cortical que me parece que ha comenzado a hacer emerger la conciencia. Pero ahí sí tendría que estar de acuerdo con Humberto, que no estoy seguro de que se pueda equiparar a la máquina que, por decirlo de una forma, que produce la conciencia a la conciencia. Me parece que la conciencia es algo que emerge del cerebro, pero yo sí me atrevería a decir que la conciencia humana es muy distinta, radicalmente distinta a los anteriores niveles de conciencia. Porque creo que la cercanía entre los niveles anteriores de conciencia es menos abismal al nuestro. Creo que hay un salto muy fuerte que ha marcado una gran diferencia. El pretender darle una finalidad a tu vida, ¿no? Preguntarte La reflexión. que existes, preguntarte si existes. Claro. Ese punto me gustaría tocar, la ilusión, ¿no? Si lo que nosotros pensamos que es conciencia o una mente superior, entre comillas, no es una ilusión provocada por el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral. Porque es bien subjetivo, porque nosotros somos muy subjetivos. Hay esta idea de que el ser humano es materia que se ha complejizado, parte del universo que se pregunta por sí mismo, es una parte del universo que busca conocerse a sí mismo. Me parece que es la frase que resume de mejor manera esta manera de ver la conciencia ya de manera sistémica, incluso como un fenómeno producto de un universo, como un sistema, ¿no? Una cosa que me parece que sí es probada a nivel científico es que a pesar de que somos conscientes por ahora, no hay escapatoria del universo, ¿no? Porque nos vamos a morir, incluso los que tienen alguna religión pueden pensar que trascenderá su alma y todo, pero su cuerpo va a volver a recircular en la materia de la Tierra, que tal vez se transforme en energía y se vaya a alguna otra parte. O sea, de esa circularidad, de la finalidad única del sistema, del universo como sistema, no se puede escapar. Hacia dónde vaya el universo Es un sistema cerrado. es cerrado, e iremos nosotros, o sea, hacia los vectores que se dirige el universo nos dirigiremos nosotros. Con suerte quizás nuestros átomos se junten para hacer otro ser consciente, a lo mejor no nos toca. Ahora, con el perdón de los ateos presentes en la sala, me permitiría hacer la pregunta, solo es una pregunta, de si este sistema universal tiene o no tiene una finalidad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser abordada desde un punto de vista religioso, sino en ese sentido de que el universo se está complejizando. A lo mejor su finalidad más inmediata es complejizarse, para ver qué se hace con la complejidad. Yo creo que el hombre tiene un límite en cuanto al conocimiento, ¿no? Eso que, bueno, con la pregunta de Mishka, que si la conciencia es buena o es mala, creo que no estamos en la capacidad de poder juzgar por qué se creó el universo, ¿no? O sea, porque más bien hay algo y más bien no hay nada, ¿no? En ese sentido. Y sí pienso que en cierta medida la finalidad del ser humano, como decía Carl Sagan, es como que somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo, ¿no? Porque de alguna manera la complejidad ha hecho que de alguna manera aportemos a qué cosa realmente es esto, ¿no? Yo creo que el peor absurdo, no tanto existencialista, si después de la muerte hay algo o no hay nada, o hay nada, es el hecho de que lo más absurdo de todo me parece que el ser humano se crea diferente, ¿no? Yo los veo a todos en esta sala y me siento identificado con todos ustedes, ¿no? Veo que somos parte de la misma especie, somos seres humanos,
no me cae en la cabeza cómo alguien ha pensado, tú eres diferente a mí, tú eres inferior y yo te voy a quitar el derecho a vivir, ¿no? Yo no veo ninguna diferencia en cuanto a ustedes como son parte de mi especie, ¿no? Quizá la diferencia es el mundo interno de cada uno porque su experiencia, cada hecho biográfico ha sido distinto, su manera de construir ha sido distinto, pero yo me siento realmente a todos como iguales, ¿no? Y también el gran error es que pensar como especie somos distintas a las inferiores, ¿no? Pienso que el ser humano no es mejor que un perro o un animal, ¿no? Sino él también tiene todo el derecho a vivir como ser vivo, ¿no? Todos no son conscientes de toda la realidad que los rodea. Es decir, por ejemplo, todos no son conscientes hasta qué punto los determina la sociedad. Hasta qué punto eres un producto de esta época, por ejemplo. Hablas un idioma particular, te vistes de cierta forma, tienes ciertas ideas acerca de ciertas cosas y es más, reaccionas de cierta forma de acuerdo también como te han educado. Muchos somos más conscientes de eso y nos damos cuenta, que es el tema de la conciencia, justamente, darse cuenta de lo que eres, ¿no? En primer lugar, hay gente que ni siquiera se da cuenta de que son mamíferos. Hay gente, por ejemplo, otra vez, me doy la pregunta de vuelta, que no se ofenda a ningún creyente, pero hay realmente creyentes que se ofenden cuando le dices que has evolucionado de un primate, o que eres un primate. O sea, imaginarse, claro, imaginarse que son parte de este mundo y que son un animal más, les aterra. Y son inconscientes de eso. Entonces tenemos grados de conciencia entre nosotros. Creo que hay que hacer esta diferencia importante entre almacenar conocimiento y procesarlo realmente. El conocimiento ya es información procesada. No, yo me atrevería a decir que no estoy de acuerdo, porque solamente es información procesada por la mitad de tu cerebro, por el lado que está funcionando al criticar o juzgar la información que recibes, que es el lado izquierdo, pero tienes un lado derecho del cerebro que es pensamiento divergente. La información realmente procesada es la información que entró, critiqué, entendí y además hizo que mi cerebro disparara 8 ideas más. Si tu lado derecho del cerebro divergente no ha integrado el conocimiento que ha ingresado con toda tu estructura de conocimientos anteriores y esa integración, eso es lo que es la mente, es una red neuronal, como tú decías, que es la parte básica de la conciencia, expandiéndose y haciendo conexiones. Si esa información ha quedado grabada a nivel de memoria, pero no ha hecho las conexiones necesarias para generar nuevas ideas, que es la conciencia, no solamente aprender los estímulos que ya existen, sino tomo los estímulos y genero. Me parece que un punto importantísimo de la conciencia es la generatividad, porque si en realidad se le da una finalidad a la aparición de la conciencia como un acto del universo por autodescubrirse, ese autodescubrimiento se está generando y se están creando nuevos estímulos, se están recibiendo. Eso por un lado, para responder lo que decías, que es muy interesante. Y lo otro es como que, si tal vez como nosotros somos los que experimentamos la conciencia y de nuestra propia especie, vivimos todo esto de manera muy pasional, ¿no? Las muertes, las guerras, me parece bien, protegernos. Pero si no serán simplemente cuellos de botella evolutivos, como planteaban los neodarwinistas. O sea, a lo mejor es necesario que, para que continúe la evolución, es necesario una guerra nuclear que reduzca el 90% de la población. Cuando evolucionamos al nivel actual que tenemos, hay algunas teorías que mencionan que solamente quedaban entre 2.000 y 3.000 homínidos de nuestra especie. Y que en algún momento tuvimos un cuello de botella evolutivo muy, muy cerrado, que nos hizo expandirnos y explotar demográficamente. ¿No necesitaremos otro? También se dice de que los seres humanos es la única especie animal que mata a otros de su especie sistemáticamente, cosa que no ocurre en otros animales. ¿O a qué se puede denominar, ¿no? Cuando están realizando este tipo de actividades en la que nosotros como agentes externos decimos como que pareciera que no tuvieran conciencia, no estuviesen conscientes de lo que están haciendo? Y si eso tiene que ver con las emociones o con los sentimientos, o sea, ¿qué está pasando en esas personas cuando están realizando este tipo de cosas? Y un poco lo que decía Mishka, ¿no? De que el tema darwiniano, ¿no? De que de repente tiene que suceder esas cosas para que otros externos puedan observar y decir, pero parece que no están bajo un estado de conciencia. Que realmente nos estamos, como dijo el amigo, autodestruyéndonos, ¿no? Realmente especie que se busca matar sistemáticamente, ¿no?
que trata la vida de otra persona. Yo creo que si eso se pone a un punto extremo, y todos nos matamos entre todos, solo va a quedar un ser humano, ¿no? Que ha sobrevivido de todos. Y te apuesto que ese ser humano se va a sentir en la más absoluta soledad existencial y se va a terminar matando. Y se acabó la especie humana. Entonces pienso que como ese... Empieza a florecer el mundo. se podría decir. Me parece que habría que, por ejemplo, ya que hemos expuesto algunas ideas, de repente comenzar a llegar a algunos acuerdos. Por ejemplo, a mí me parece de que hay un amplio consenso en que la conciencia generalmente acerca. En la medida que uno es consciente, se acerca más a los elementos que están alrededor del sistema. La conciencia existencial es prereflexiva, ¿no? Es prelógica, preconceptual, es antes de elaborar todo eso. La conciencia es distinto al conocimiento, y con eso también es distinta la razón y distinta la emoción. Me parece que la conciencia no tiene contenido, simplemente esa cosa que te permite iluminar cómo experimentas. Una herramienta, digamos. Por eso me parecía, yo también estoy de acuerdo con él en que el conocimiento necesariamente no te hace más consciente. Es el sistema operativo. Los conocimientos son nuevos, pero bueno, no le quita el hecho de que el conocimiento sea la información procesada por la conciencia. Vale decir que no hay conocimiento si no hay conciencia, y no hay sentimientos si no hay conciencia. Todos de una u otra manera, a pesar de que el conocimiento y los sentimientos no son la conciencia, pero son producto de la conciencia. Sin conciencia, sin mente consciente, ni el sentimiento ni el conocimiento serían posibles. Si algo es la conciencia, me atrevería a decir es algo dinámico que nosotros vamos experimentando sobre las cosas, y en la medida que experimentamos los fenómenos, la conciencia también cambia en sí. Entonces esta relación conciencia-medio me parece que es total, bidireccional y que funciona todo el tiempo. Eso está también haciendo una síntesis de todo lo que he escuchado, es que también está en la parte del cerebro rectilíneo, ¿no? Y en la parte del inconsciente colectivo que hablaban antes, ¿no? Pero yendo ya al tema de la conciencia, yo practico yoga, ¿no? Y en yoga no es que te lo dicen, es que tú lo experimentas. Te hacen consciente de muchas cosas. Consciente de muchas cosas, de tu postura, de tu respiración. Y te hacen consciente que a veces la conciencia no es lo que tú crees que es la conciencia, porque cuando llegas tú al estadio de ver al observador, que es el que observa lo que sucede, te das cuenta que tú no eres consciente realmente de nada, que vives lo que crees que estás viviendo y a veces ni siquiera es la realidad lo que estás viviendo, es como tú la concibes que es tu realidad, pero no es la realidad, porque si viene otro y la ve de otro lado es otra cosa. Pero el observador siempre está consciente de todo porque está por encima de todo y toma la conciencia, y eso lo llevas a un nivel más amplio cuando dices que hay una conciencia planetaria. Nosotros como humanos experimentamos emociones, no solo sentimientos, ¿no? Experimentamos emociones, pasiones, porque tenemos sistema límbico que la corteza regula, pero no hemos perdido el sistema límbico, no hemos perdido el cerebro reptiliano. Son estructuras que se mantienen y que hemos creado por arriba una corteza que las regula, Entonces, ¿qué es la conciencia? Poder observar estos procesos instintivos y darles un sentido, poder observar estos procesos emocionales y empoderarlos. Me parece que una conciencia completa tendría que ser una conciencia real. Si partimos de que la conciencia es conocernos a nosotros mismos, tendría que partir de conocer todas nuestras dimensiones. No puede ser una conciencia solamente intelectual, no puede ser solamente una conciencia de procesamiento de información a nivel mental. También tengo que ser consciente de mi cuerpo, cómo lo coloco, cómo funciona, cómo se mueve. Tengo que ser consciente de mi emocionalidad, cómo son mis emociones, cómo me impulsan, cómo me detienen. Y tengo que ser consciente de mi sexualidad, hacia qué me muevo biológicamente. Si yo no soy consciente de esas 4 dimensiones, intelectual, corporal, sexual, no soy consciente. Y ahí se pierde, se aísla el fenómeno si lo ves desde un solo lado.